Mis hermanos, el autor de Hebreos ha llegado a un tercer ejemplo a través del personaje Abraham. Ya hemos visto por tercera ocasión la fe de Abraham. Primero, esa fe que lo hizo obedecer y salir de su tierra y de su parentela. En segundo lugar, hemos visto la fe de Abraham cuando, siendo ya viejo, tomó a su esposa y engendró un hijo con aquella que, como él, estaban casi muertos. Y ahora vamos a ver el evento más conocido, más icónico de Abraham. Si alguien recuerda a Abraham por algo, es justamente por esto, por el sacrificio de su hijo. Hermanos, seamos honestos. La mayoría de nosotros, al llegar a este pasaje de Abraham ofreciendo a Isaac, cuando lo contemplamos, lo miramos a una distancia segura. Lo miramos a una distancia donde no nos afecte, donde no nos incomode, donde no nos hiera. Y es que decimos, a tales sacrificios no he sido llamado yo. Y entonces empezamos a hacer nuestro museo de la fe. Ponemos a Abraham ahí y decimos, miren, jamás podremos hacer lo que él hizo. Cierto, Dios no nos está llamando a nosotros a sacrificar a nuestros hijos. Cierto, hay cosas a las que Abraham fue llamado, a las que nosotros no seremos llamados. Cierto. No obstante, hermanos, una vez más tengo que repetir que estos ejemplos de la fe no nos son dados simplemente para apreciarlos de lejos, sino para tomar el principio y nosotros imitarlos. Y aquí hay un principio muy básico. Y por favor, tomen esto porque esto es lo que voy a desarrollar en el tiempo que me resta. El principio del sacrificio de Abraham nos enseña a imitar su fe de una manera en donde obedezcamos a Dios sacrificialmente, arriesgadamente. Hermanos, el ejemplo de Abraham nos llama a una obediencia arriesgada, una obediencia que arriesga. Eso es lo que hoy intentaré tomar con un clavo, un martillo, y eso va a ser lo que voy a intentar martillar en tu corazón. Estás llamado, mi querido hermano, a obedecer arriesgadamente. Déjame parar aquí y preguntarte, hermano, ¿estás obedeciendo a Dios? Déjame ir un poco más detalladamente. Hermano, porque alguien puede decir, sí, hermano, estoy obedeciendo a Dios. Hoy estoy reunido en el día del Señor y estoy amando a mi esposa, etcétera. Bueno, déjame ser más preciso. Hermano, ¿estás obedeciendo a Dios imparcialmente? O sea, ¿estás obedeciendo todo lo que Dios demanda y pide de ti? ¿O estás
eligiendo no obedecer ciertas cosas. Sí, hermano, estoy llamando a mi esposa, pero no le estoy ministrando la palabra. Sí, hermano, estoy trabajando, pero no estoy usando mis finanzas para tu gloria. Hermano, ¿estás obedeciendo a Dios en cosas que te pide parcial o a medias? Ahora, alguien podría decir, no, hermano, estoy obedeciendo al Señor de forma completa, lo que conozco, lo que entiendo, sí, con imperfecciones, con errores, pero lo estoy haciendo. Bueno, entonces déjame llegar con esta pregunta al corazón del versículo que tenemos delante. Hermano, ¿estás obedeciendo a Dios arriesgadamente, sacrificialmente? ¿Hay algo en tu obediencia a Dios que realmente te está costando, pero como Abraham lo estás poniendo delante de Él para su gloria y su honra, incluso aunque te cuesta, incluso aunque amas mucho eso, incluso aunque es difícil? ¿Estás obedeciendo de una forma plena y total, aun cuando esto está implicando un riesgo o sacrificio en tu vida? Ahora, para que la pregunta no se quede volando en el aire, por favor, contesta en tu mente. Si tu respuesta es sí, dime cómo sí. Bueno, díselo a tu mente. ¿Cómo, hermano? Yo espero que esta mañana no cierres tu corazón ante la palabra del Señor. Pregúntate, hermano, ¿qué riesgo o qué sacrificio está implicando tu obediencia a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? En verdad, quiero que piensen en esto. ¿Cómo su obediencia está implicando un sacrificio? Porque ese es el principio que tenemos delante de nosotros. Somos llamados a una obediencia que arriesga. Déjenme tocar sus corazones a través de exponer este texto, comenzando por analizar esta primera frase del versículo 17, por la fe a Abraham. Hermanos, quiero llamar su atención a un punto importante. La prueba que experimentó Abraham la experimentó no como Abraham, sino como Abraham. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, Dios nos llama a una obediencia que se va desarrollando en nosotros progresivamente. A todos los cristianos nos llama a obediencia, a todos. A todos. Y a todos nos llama muchas veces y constantemente a obedecer en cosas donde nos cuesta. Pero lo que debemos entender es que va a haber una diferencia entre las cosas que va a llamar a un hermano a hacer que le cuesta y al otro hermano las cosas que le va a llamar a hacer que le cuesta. Sí, Dios nos llama a todos a una obediencia general, pero también Dios obra en nosotros de diferentes maneras, de diferentes formas, de manera que este va haciendo un crecimiento progresivo. Hoy no vengo a decirte, hasta que lleguen a este tipo de obediencia, ustedes están honrando a Dios. Hasta que ustedes hagan esto, esto o esto. No, eso no es lo que vengo a decir. Porque yo sé que Dios nos llama a todos en diferentes momentos a diferentes pruebas. No todos tenemos las mismas pruebas, no todos tenemos las mismas dificultades. Pero estoy seguro, hermanos, que todos tenemos algo enfrente de nosotros del cual podemos pensar que nos cuesta obedecer y que muchas veces lo estamos ignorando, lo estamos rechazando. ¿Qué es para ti hoy?
aquello que te cuesta obedecer. Mi hermano, ¿tienes algo en tu mente? El amar a tu esposa, quizá para algunos es la prueba del momento. Quizá para otros el amar a su esposo. Quizá para otros es el guardar el día del Señor de manera apropiada y no ceder a la tentación de vender, de comprar y hacer las cosas comunes que se hacen en 6 días. Quizá para otros es ser un miembro consistente y bíblico. Quizá para otros es acercarse a la palabra con más fidelidad para tener gracia del Señor. ¿Cuál es la tuya, hermanos? ¿Cuál es aquella obediencia que Dios te está demandando a ti, que particularmente en este momento te es difícil? Y digo esto en primer lugar para aclarar nuestras mentes, de que no estoy hablando de un acto de obediencia, sino que de una sola acción, porque todos somos llamados de forma distinta. Pero también digo esto para evitarnos del legalismo entre unos y otros. Dios no llama a la misma obediencia a todo cristiano. Al pastor le puede llamar y poner una prueba diferente y no tiene que vivir la misma prueba el otro hermano. Y ambos pueden estar honrando al Señor y obedeciéndolo sacrificialmente. Abraham fue probado en un momento en su vida, en un momento peculiar, cuando había madurado con esta gran prueba. Hermanos, si Abraham hubiera sido probado con esto al principio, estoy seguro que hubiera dicho, no. Pero esto también nos debe traer consolación. Hermano, aquello a lo cual Dios te está llamando, aquello a lo cual Dios está pidiendo de ti, no es algo que no puedes resistir, hermano. No es algo que está más allá de tu fuerza. O déjenme ponerlo así. Sí es algo que está más allá de tu fuerza, pero no de su gracia para ministrar. Que esto sea establecido entonces para cuidar, porque podemos caer en el error de querer que todos tengan la misma acción de obediencia que yo. No, Dios puede llamar, a todos nos llama en general, 10 mandamientos, servir a su iglesia y demás, pero a todos nos prueba de forma particular con esos 10 mandamientos, con pruebas particulares para probar en dónde está nuestro amor. Ahora, quiero que vayan conmigo a Génesis 22 y veamos la prueba. Quiero recordárselas a través de leer Génesis 22. Y vamos a leer todo el pasaje hasta el versículo 14, ya que usaré bastante de esta porción mientras estaré predicando y es necesario que esté lo más fresca posible. Dice en Génesis 22:1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu unigénito Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar
y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Voy a resistir la tentación de predicar a Cristo en este momento y guardarlo hasta el final, pero qué claro es el Señor Jesucristo aquí con su sacrificio. Hermanos, esta fue una gran prueba. Aquellos que tienen hijos, estoy seguro que les cuesta leerlo, imaginándose a ellos en ese lugar. Hermanos, ¿se pueden imaginar que después de mucho esperar tengan a su hijo, el cual ya ha crecido, es el tesoro de sus ojos, y les dice el Señor: sin lugar a dudas, entrégame a tu hijo? Queridos hermanos que tienen hijos, piénsenlo, que es el nombre de su hijo el que Dios hubiera pedido. Póngale el nombre. Entrégame no a Isaac. Pon el nombre de tu hijo ahí. Entrégame a... Y díganme si no un escalofrío puede pasar por sus espaldas. Incluso los que no tienen hijos pueden imaginar la gran prueba que esto significaba. Dios lo dio y ahora lo está pidiendo de vuelta. Esa fue una gran prueba, y para una gran prueba se necesita una gran fe. Y eso es lo que tenemos aquí, una gran fe, mis hermanos. Una gran fe. Escuchen, en el versículo 3 del que acabamos de leer, Abraham se levanta muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se fue. Abraham no dijo: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás pidiendo esto? Vamos a razonar, hay algo ilógico aquí. ¿Cómo es que me estás pidiendo a mi hijo, el que tú prometiste, el que yo amo tanto? Pero Abraham obedeció. Una gran fe. Hermanos, ¿en qué se sostiene una obediencia tan intensa? Porque hoy yo les voy a llamar, a la luz de la palabra de Dios, les voy a llamar a una obediencia intensa. Que ya dejemos de obedecer a medias, como se dice por ahí, a medias tintas. Que ya dejemos de estarle cortando a la cruz. Que ya dejemos la obediencia parcial y vayamos al Señor con todo, siguiendo al Cordero a donde Él va. Pero ¿cómo? ¿En qué se fundamentó la fe de Abraham? Hermanos, 2 cosas. En primer lugar, en el amor. Hermanos, yo estoy seguro que Abraham, lo que más amaba en la tierra,
Me gustaría decir que después de su esposa, pero por lo que nos mostró antes, no sé si amaba más a su esposa o a su hijo. Pero estoy convencido que era una de las cosas que más amaba a Abraham, su hijo. Pero Dios tenía que probar si su amor seguía siendo ordenado. La razón, escúchenme aquí mis hermanos en este punto, la razón por la cual Abraham pudo obedecer este gran mandamiento que recibió de su Dios es porque por más que Abraham amaba mucho a su hijo, él amaba más a su Salvador. Esto nos da luz de nuestra circunstancia, de nuestro corazón. Empiézate a preguntar, ahorita voy a aplicarlo, pero empiézate a preguntar, ¿por qué esta obediencia que Dios me está pidiendo, de ser de esta forma, de actuar de esta manera, me cuesta tanto? ¿Qué estoy amando más que a Dios? Porque aquello que estorba nuestra obediencia sacrificial, nuestra obediencia que arriesga, es cuando amamos algo más que a Dios. Mi hermano, ¿qué te impide obedecer de forma plena a Dios? En segundo lugar, lo que sostuvo la gran fe de Abraham, esta gran acción, de Abraham, fue su fe. Vean lo que dice en el versículo 5 de Génesis 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Vean esto. Dice, y volveré a vosotros. Dice, y volveremos. Abraham obedeció porque en su orden de amor, los bienes que Dios le había dado no estaban primero, estaba todavía primero Dios. En segundo lugar, confiaba en su Dios. Confiaba en su Dios. ¿En qué sentido? En que dijo, si Dios me dio este hijo de la promesa y ahora me lo está quitando, Él lo va a resolver. Yo no sé cómo, Él me llamó a obedecer, Él se las va a arreglar de la manera en la cual proveerá el hijo prometido. Esa fue la gran prueba y esa fue la gran obediencia de Abraham, basada en un gran amor a Dios y en una gran confianza en su Dios. Pero hermanos, quiero que vean en última instancia, antes de ir a la aplicación, porque aunque no lo crean, estamos llegando al final del sermón para empezar la aplicación, pero no se emocionen. Esta aplicación, para hacerla, me tomará otros 20 minutos. Pero quiero llamar su atención a algo más. La fe de Abraham no era simplemente que era un hombre con mucha confianza, con mucho arrojo. Sí, hay hombres así. Hay hombres valientes con mucho arrojo que son atrevidos y demás. Ese no era Abraham tal cual. Ya lo vimos en su pasado, ¿no es cierto? No. La fe de Abraham estaba basada en una realidad. Estaba basada en la verdad. ¿Cuál? En el Dios que lo había llamado. Hermanos, Abraham dijo: Dios tuvo el poder para darme este hijo en mi vejez. Él tendrá el poder para levantar de los muertos a mi hijo si Él me llama a hacerlo.
La fe de Abraham no era ciega. La fe de Abraham estaba totalmente basada en la verdad, en la palabra del Señor. Una gran prueba, una gran obediencia, basada en un gran amor y en una gran fe, basada en un grandísimo Dios. Ahora, déjenme llegar a la aplicación. Déjenme llegar al gran absurdo o la gran paradoja, mis hermanos. Hermanos, este ejemplo de fe nos está llamando no solo a que nos asombremos, wow, con Abraham, nos está llamando a que imitemos a Abraham. Dios llama a todo cristiano a la obediencia. ¿A qué te está llamando a ti, hermano? Hermano, hoy no quiero predicar y pasar por encima de tu cabeza, quiero llegar a tu corazón. Presta atención para que la palabra llegue a tu corazón. Y no seas como los oidores de Santiago que escuchan la palabra y se olvidan de ella. Déjame llegar a tu corazón. ¿Qué obediencia está demandando Dios de ti? Puede ser obediencia básica cristiana que has empezado a desobedecer. Por ejemplo, quizás has empezado a mentir. O quizás has empezado a permitir el adulterio de corazón. O quizá no estás viviendo un matrimonio en santidad. Quizá no estás siendo una mujer sumisa y santa. Quizá no estás siendo un padre o esposo santo, espiritual, guiador, sino mundano y terrenal. Quizá el Señor te está llamando en alguna de estas áreas a que vuelvas a obedecer. Quizá a la forma de guardar el día del Señor. Antes corrías bien en todas estas áreas, pero ahora has empezado a menguar, ya no estás guardando el día del Señor. Quizá te está llamando obediencia a regresar a tu reunión de oración. Antes lo hacías, ahora ya no. Y el Señor te está llamando, y llamo a aquellos que pueden venir el día de oración y no vienen. El Señor llama a obediencia a estas cosas. Quizá el llamado es en cuanto a tu relación con tu iglesia. Quizá antes la servías, hoy brillas por ausencia. Quizá es en cuanto a educar a tus hijos en el Señor. Quizá pensamientos mundanos se te están viniendo a la mente. Y lo mismo que gobierna allá afuera está empezando a gobernar tu corazón y ya no estás dándote para tu familia de una forma sacrificial. Hermano, ¿hay alguna de estas cosas que el Señor te llama a hacer? ¿Que el Señor te está llamando a hacer y no estás haciendo? Quizá el ofrendar como Dios manda. Quizá el arreglar los problemas entre hermanos como Dios lo requiere. Quizá vivir como un hijo delante de los padres, honrándolos. Incluso cuando sus mandamientos me puedan parecer irracionales, pero yo honrándolos, honrando a ese jefe aun cuando parece difícil de soportar. Hermano, ¿a qué te está llamando Dios de estas cosas básicas que te está costando y estás dejando de obedecer? Pero ¿qué tal? Hay otras cosas a lo cual el Señor puede estar llamándote. Un llamado especial en servir a su iglesia, en dar más de tu tiempo, y está viniendo esa carga al corazón.
Y tú te intentas justificar, no, es suficiente si voy el domingo, todo está bien, es lo que hacen los demás. Pero el Señor quizá está tocándote decir, yo te he dado una mayor bendición financieramente, yo te he dado una mayor bendición en cuanto a tiempo, yo te he dado una mayor bendición en cuanto a dones y recursos. Úsalos para mí. Y estás diciendo no porque duele, no porque quiero mi comodidad, no porque todavía quiero vivir en paz, no porque quiero todavía mi hobby. Dejar ciertas comodidades. Dios te está llamando a dejar ciertas comodidades que no estás dejando, hermano. Dios te está llamando a defender tu iglesia local y prepararte para estar en santidad con ella y protegerla de los lobos divisores para que no dañen el rebaño de Cristo. ¿A qué te está llamando el Señor? Hermano, por favor, contéstate. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O hay un área en tu conciencia en donde sabes que lo estás haciendo a medias? Y ahora mismo, mientras predico, tu conciencia te acusa. ¿Hay algo? Yo sé que te estás tratando también de justificar. Identifica ese algo. Y si vas a venir a la cena, ven arrepentido y con el deseo de vencer eso. Y no cargando esa obediencia a medias, porque entonces participas de la cena del Señor indignamente. ¿Cómo? ¿Cómo poder dar el paso de obediencia en lo que Dios me pide? Ordena tus amores. Abraham demostró que pudo obedecer sacrificialmente porque el orden de sus amores estaba bien. Él prefería la honra de Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que oramos cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres lo más grande para mí y voy a vivir de tal manera que voy a demostrar que tú eres lo más grande para mí. Dame a tu hijo. No, Señor. No, Señor, todo menos eso. Abraham, entonces, ¿por qué oras? Santificado sea tu nombre cuando no me puedes dar aquello que pido y demuestras que lo amas más que a mí. ¿Qué es lo que amas más que no te permite obedecer sacrificialmente a Dios en lo que Él te está pidiendo, mi hermano? Déjenme dar un ejemplo. ¿Por qué estás mintiendo en tu trabajo cuando antes resistías la tentación de mentir? Quizá has llegado a una buena posición económica. Quizá ya te acostumbraste a ese sueldo. Y entonces el Señor pone una prueba. Mira, si no mientes, no vas a poder progresar. Y entonces caes y mientes. ¿Por qué? ¿Por amor a la comodidad? Tú dirás: no, hermano, es por mi familia. Es lo mismo al final de cuentas. Es amar a algo más que a Dios. Por amor a tu estatus financiero. ¿Qué cosas estás amando más a Dios en donde no puedes obedecer? Frecuentemente vienen hermanos y nos dicen: hermano, me enteré que este hermano está haciendo esto y está diciendo esto y está diciendo esto. ¿Qué hago? Y se acercan pensando que entonces ahora vamos a ir nosotros a reprender a esas personas. Pero ¿qué le decimos? Hermano, es algo que tienes que hacer tú tienes que confrontarlo. Y entonces nos acercamos al mes y decimos: hermano, ¿pudiste arreglar esa cosa? No, ¿por qué? Porque hay algo que amas más que a Dios. Tu reputación,
Tu no querer estar en medio de problemas, como lo dices. Tu no quedar mal con los demás, que parezcas exagerado. El no querer perder esa amistad cuando está mal y tienes que reprenderlo por su bien. Mi hermano, ¿qué cosas Dios te está pidiendo? ¿Qué cosas estás amando mal que te retienen de poder servir? Identifica la prueba e identifica qué estás amando más que a Dios. ¿Qué es, mi hermano? Tu comodidad, tus planes, tu buen estatus, tus hobbies, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Es necesario poner en orden el orden de amores para poder obedecer aquello en lo cual no estás obedeciendo, querido hermano. Es por eso que el evangelio se predica no solo a los incrédulos, sino cada domingo a la iglesia. Es por eso que hoy fue hermoso leer Isaías 53 y escuchar la meditación de nuestro pastor sobre el texto, porque ese texto no es para el incrédulo principalmente, es para ti, para recordarte lo que Cristo ha hecho por ti. Sí, a lo mejor aquellos no lo merecen, aquellos no merecen ese esfuerzo, aquellos no merecen esa situación, pero Él lo merece porque Él dio a su Hijo por nosotros. Por eso se predica el evangelio en la iglesia, para recordar a la iglesia cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Cristo por nosotros los pecadores. Pero en segundo lugar, si es tu deseo obedecer aquello en lo cual estás siendo desobediente o obedeciendo a medias o parcialmente, hay otra cosa que es necesaria: fe. La forma en la cual puedes crecer en obediencia para con Dios, una obediencia sacrificial, una obediencia como la de Abraham, es recordando sus promesas y creyendo en ellas. Hermanos, yo creo que Abraham, en medio de esta lucha, iba diciendo algo así como: ¿cómo voy a entregar a mi hijo? Señor, tú lo pediste, yo te lo doy, tú lo arreglarás. Abraham creía que su Dios era poderoso. Por eso dice Génesis 18: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, porque yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Confía en mí, obedece, porque yo voy a solventar. No caigas en esa mentira. Sigue sirviendo a tu iglesia, porque estás generando recompensas para los cielos. No caigas en las mentiras y falsedades y falsas doctrinas de aquellos hombres que menosprecian la iglesia de Cristo. Sigue sirviendo a tu iglesia local, porque serás fortalecido en la hora de la prueba, porque tus familiares podrás perderlos o amigos, pero recibirás 100 veces más, como decía nuestro pastor el domingo pasado. Y finalmente la vida eterna. Oh, hermanos, de esto se trata la vida cristiana, de agarrar las promesas de Dios, ponerlas delante de nosotros y caminar en armonía con eso. Nos sorprendimos. Quizá una de las mejores cosas de las que hemos sabido los pastores y los diáconos respecto al proyecto de Cuba es cuando una niña de una iglesia de Querétaro se acercó a dar su alcancía para los hermanos en Cuba. Hermanos, para hacer eso se necesita fe. Para hacerlo como niño y para hacerlo como adulto. El decir: voy a poner este dinero, voy a ahorrarlo, me voy a quitar este gustito, me voy a quitar este otro gustito. Y lo voy a poner ahí, porque sé que estos 50 pesos
van a servir para que un pastor allá esté libre de preocupaciones y pueda avanzar el reino de Dios. Platicando con los diáconos, decíamos cómo animar a toda la iglesia para que pueda entender la importancia de estas cosas. Se nos ocurrían ideas como, ¿qué tal si un día animamos a nuestra misma familia? Hoy no iremos a esos taquitos de lunes o de domingo. Y vamos a explicar a nuestros hijos por qué. Porque vamos a ahorrar, vamos a hacer una alcancía para poner eso y sacrificarnos de eso por un momento, una cosa pequeña, para poder ponerlo en una ofrenda y que bendiga a alguien en otro lugar para que siga avanzando el reino. Pero les digo algo, se necesita fe. Se necesita fe para servir a la iglesia. Se necesita fe para servir a los hermanos. Se necesita fe para llegar al culto de la iglesia. Se necesita fe para saber a quién estamos adorando el día de hoy. Se necesita fe para poder servir a los demás. Se necesita fe para exhortar a mi hermano que está caminando mal. Es fácil ser esos cristianos de la periferia. De eso está lleno el mundo evangélico, porque eso es lo fácil. Pero eso es desobediencia activa delante de Dios. Se necesita fe, hermanos, para hoy estar sentado escuchando a este loco predicador, sabiendo que en última instancia no están escuchando a un loco predicador, sino la voz de Dios a través del texto de la Escritura. Los hebreos a los que escribe el apóstol necesitaban fe, mis hermanos. Ellos estaban siendo martirizados. Ellos estaban perdiendo sus bienes. Pero ¿qué les está diciendo el autor? Pongan su fe en su Señor y caminen hacia adelante. Vivamos la paradoja, hermanos, porque esto es una paradoja o un absurdo, si se quiere, como dice Soren Kierkegaard en su libro Temor y Temblor. Abraham fue llamado a ofrecer a su hijo y Abraham obedeció la voz de Dios, aunque la petición parecía absurda. Y es que saben, ahorita ya muchos están haciendo su religión en diálogo con Dios. Como Abraham pudo hacerlo, diciendo: Señor, ¿me estás pidiendo que ofrezca a mi hijo? Eso es ilógico, Señor. Eso es ilógico. Tú me lo prometiste, tú me lo diste. No te voy a obedecer. Así están algunos. Ahora mismo, intentando ignorar la voz de Dios, intentando razonar y argumentar con Dios para decir: no, tú no me puedes pedir eso a mí. Que use de mi tiempo para predicar el evangelio, que use de mis finanzas para servir a tu iglesia, que exhorte al hermano para que después me termine viendo feo, que ame a mi esposa cuando esta mujer es difícil, que ame a mi esposo cuando este hombre es testarudo, que guíe a mis hijos, que no siga ese sueño de esa mujer exitosa, con trabajos, con finanzas, con carros, sino que siga aquel pensamiento tan simiesco, pensarían algunos, de quedarme en mi casa y criar hijos para tu gloria. No, Señor, todavía tengo que prepararme, todavía tengo que viajar, todavía tengo que disfrutar. Estoy aquí, Señor, para disfrutar la vida. ¿Cómo es que tú me vas a pedir esto a mí? ¿Cómo me vas a pedir que sacrifique un poco de mi hobby, un poco de mis finanzas, un poco de mis vacaciones? ¿Cómo? Si tú me las diste. Eso es ilógico, Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a entregar a ti, a tu iglesia, a mi matrimonio, si los demás no lo hacen? Eso es ilógico. Bueno, bienvenidos a la fe, a la obediencia a medias, a la obediencia incrédula, a la obediencia que deshonra a Dios. Hermanos, Abraham no se puso a discutir con Dios. Él sabía que Dios no pide cosas ilógicas.
Él sabía que Dios no iba a mal cumplir su promesa. Lo iban a criticar, hermanos. Para nosotros ahora es el héroe de la fe. Pero imagínense en sus días, cuando se enteraron lo que iba a hacer, ¿qué habrán dicho sus contemporáneos? Ese loco, ahí viene el que iba a matar a su hijo porque dice que escuchó una voz de Dios que lo llevara al monte Moria. Miren, ahí viene el loquito. Pero él estuvo dispuesto a sufrir esas calumnias. Así nos van a decir como cristianos. Hermanos, nuestra religión no es razonable para el mundo. Mira, ahí está, otra vez no vino al partido con tal de estar en su iglesia el domingo. Mírala, ahí está criando hijos para el Señor en lugar de haber hecho con su vida una gran carrera. Míralo, ahí está, quitándose esos lujos ahora que puede ir a este lugar y a este lugar y a este lugar, y quitándose esos lujos para servir en ese lugar, servir con sus bienes en esa iglesia. Ahí viene este otra vez a exhortarme. Este está loco, ¿por qué se preocupa de mí? ¿Qué le hice? ¿Qué es de mí? Mira, está esos cristianos. Van al matadero porque creen que aquel que colgaron en la cruz les ha dado el perdón de pecados. Y ves esos que le van acompañando, son sus amigos, porque prefieren sufrir el castigo con ellos a dejar a sus hermanos solos. Ay, mis hermanos, es que hemos creído la mentira del mundo, que venimos a esta tierra a tener paz y tranquilidad. ¿Quién te dijo eso, mi hermano? Yo sé quién te lo dijo. El mismo que susurró a la oreja de Eva. Él quiere que seas como Él. Él no quiere que seas como Él. Yo quiero tu paz, tu tranquilidad, tu gozo, tu prosperidad. ¿Por qué has de obedecer a tu Creador? Hermanos, Dios nos llama a una obediencia arriesgada. Yo no sé cuál es la tuya en particular. Tú sabes cuál es. Y si no sabes, quiera el Espíritu Santo haberte confrontado el día de hoy con su palabra. He aquí la solución. Contempla nuevamente el amor de Cristo por ti. Y contempla la grandeza de tu Dios para que puedas obedecer sacrificialmente. Porque tenemos ejemplo, hermanos. Porque ejemplo nos ha sido dado. No solo Abraham, sino nuestro Señor Jesús. Hermanos, hoy vimos con el pastor Fernando que el Padre dio a su Hijo. Pero en el texto que leímos en Génesis 22, este texto enfatiza lo mismo en un sentido. Abraham como representando al Padre, dando a su Hijo. Pero quiero que vean aquí al Hijo sumiso. Y no solo por medio de Isaac, que siendo ya un joven, fue obedientemente hasta la cruz. No, es que quiero que vean algo diferente ahí. Dice que cuando Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollarlo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho.
¿quién era ese ángel? Por eso digo, esto está lleno de Cristo. Cristo representado en Isaac, Cristo representado como el cordero en el zarzal, pero Cristo, por medio de esta teofanía, siendo el ángel de Jehová, deteniendo su mano y diciendo: no, Abraham, ves, me temes, todavía me amas más que cualquier cosa. Pero ¿quién era ese ángel? Sino el Logos preencarnado que detuvo la mano de Abraham para un día recibir la mano de su padre. Para un día ponerse como ese Isaac, como ese carnero y decir: Padre, heme aquí. Y nadie iba a decir: espera, no toques al muchacho. Iba a decir: ahora es tiempo de derramar el juicio sobre él. Porque Jesús vivió por fe, ofreciendo una obediencia arriesgada. Padre, ¿pides que yo muera por estos pecadores? ¿Pides? Yo leo, Padre, el Salmo 22 y veo lo que me espera. Leo Isaías 53 y veo lo que me espera. Y leo todo el Antiguo Testamento y veo referencia tras referencia que esto será un sacrificio cruento y difícil. Padre, pero si esto es lo que deseas, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, y yo iré a ese Calvario. En última instancia estás llamado a obedecer arriesgadamente, sacrificialmente, no por el ejemplo de Abraham, sino por el ejemplo de tu Salvador, que por amor a ti fue a esa cruz. ¿Es mucho entonces lo que está pidiendo de obediencia a ti, hermano? Abraham recibió a su hijo resucitado de forma figurada. Estaba casi muerto, de forma figurada volvió a vivir. Jesús no, de forma figurada. Él recibió la recompensa de lo que el Padre le prometió. Y ahora su pueblo sigue sus pisadas. ¿Es así, hermano? ¿Será así? ¿O te endurecerás ante la palabra de Dios para no obedecer en lo que Dios te llama? Quiera que el Señor convenza tu corazón de esta obediencia sacrificial, de esta obediencia que arriesga, y que lo que mis palabras no pueden hacer, el Espíritu Santo lo haga, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.